Bienvenida, bienvenido. Elegir nuestra profesión es y será una de las decisiones más difíciles de nuestra vida. Difícil porque las consecuencias son a muy largo plazo. Difícil porque se despierta el miedo a equivocarnos. Difícil porque muchas veces hay que despejar las expectativas de nuestros padres. Difícil porque no nos conocemos lo suficiente y en gran parte esa autoimagen es ilusoria. Y difícil hoy porque el escenario laboral se transforma a una velocidad que da vértigo, generando niveles de incertidumbre que antes no se experimentaban. ¿Quién puede imaginar en qué trabajarán en 20 años quienes hoy son niños? ¿Desde dónde tomar esta decisión crucial? De todos estos aspectos me ocuparé en este 6º episodio. Soy Gustavo Vega y podés encontrar este podcast y muchos cursos gratuitos en viajeamimismo.com. Ahora te propongo recorrer un nuevo paisaje de tu alma, para descubrirte, para conocerte y para comprenderte. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Voy a tratar de reflexionar unos minutos, poco más de media hora, sobre un tema que quizás sea muy importante para vos como en algún momento lo fue para mí. La elección profesional es un proceso completamente distinto para cada uno de nosotros. Y si bien las distintas escuelas de psicología aportaron elementos para tratar de entender, incluso hay por allí algunos test vocacionales, así se llaman, o profesionales o laborales, es difícil porque es un proceso que cada uno tiene que hacer consigo mismo y, como te decía en el comienzo, es una decisión a muy largo plazo que tiene un especial peso en quienes la tomamos. Es muy curioso, hay gente que desde pequeño siempre supo que quería ser médico, abogado, lo que fuere. Y pareciera que a lo largo de esos años siempre lo tuvo claro. Terminó el nivel medio o superior de escuela y se anotó en la universidad, hizo la formación que desde siempre supo que tenía que hacer y transita su vida profesional de esa manera. Para muchos de nosotros, el proceso es completamente distinto y andamos como tropezando, cayendo de piedra en piedra, topando con alguna pared, sintiendo que por acá no es, que parece que es por este otro lado, y así, siempre de nuevo, ajustando el camino, que no estuvo claro de entrada, y de alguna manera se va clarificando a lo largo del paso a paso. Déjame antes que nada poner algunas palabras sobre la mesa, para aclarar de qué hablamos cuando hablamos de ellas. La primera de ellas es trabajo. Cuando nos referimos al trabajo, no necesariamente estamos hablando de profesión. Trabajo es aquello que cada uno de nosotros hace para mantenerse, para poder vivir, para poder tener los recursos que se necesitan para el día a día, para la vida en sí. Y no necesariamente va a coincidir con la profesión, aunque en muchos casos sí, por supuesto. Muchos de nosotros trabajamos de ciertas actividades o en ciertas actividades, mientras tanto nos íbamos formando para profesionalmente en algún momento hacer algo diferente. Mucha gente termina una formación y profesionalmente se recibe, tiene el título académico de lo que es maestro mayor de obras, por ejemplo, y sin embargo el trabajo inicialmente y por mucho tiempo pasa por otro lado. Trabajo no necesariamente va a coincidir con profesión, aunque lo ideal sería que así fuere. Entendemos por profesión el camino de formación, formal o informal, o las dos cosas, de grado y de posgrado, que todos nosotros vamos a hacer a lo largo de nuestra vida si tomamos la decisión de hacer este camino, que después vamos a hacer
una salvedad a las posibilidades que hay de hacer otro tipo de camino, porque de alguna manera nos vendieron y compramos todos, y muchas generaciones así lo hicieron, que el camino siempre desembocaba en la formación universitaria. Hoy esto se pone cada vez más en duda y esto tiene todo un sentido que esperemos me dé el tiempo para que podamos explorar o pensar. La tercera de las palabras es vocación. Trabajo, dijimos, eso que hago para sustentarme. Profesión, eso que tiene que ver con la formación y el desarrollo académico formal. Vocación viene de una palabra latina, vocare, que significa sentirme llamado a o sentirme llamado hacia. Siempre se le dio connotación de vocaciones religiosas, pero en realidad la vocación es un llamado. Hay gente que se ha sentido llamada a ser de determinada profesión, por ejemplo, médico o abogado. Es una sensación que cuesta bastante poner en palabras, que se siente en determinado momento y que tiene que ver con que tengo que hacer esto, tengo que formarme en esto. En algunos casos, trabajo coincide con profesión y además coincide con vocación. Siempre se habla de que para algunas actividades hay que tener vocación. Se supone que la vocación es ese ingrediente necesario para realizar ciertas tareas que tienen que ver con, por ejemplo, una gran dedicación al otro. Maestros, médicos, enfermeros, que tienen ese elemento empático de desarrollo anímico que es muy necesario para realizar su tarea en el día a día. Y la última de las palabras que quiero poner es misión. La misión en la vida o el propósito, que no son lo mismo, apuntan a algo un poco más trascendente y quizás tienen un sentido, te diría, espiritual. O sea, cuando uno toma la decisión de qué carrera seguir, cuando uno está terminando la formación media y empieza a prepararse para la formación superior, surgen un montón de preguntas y algunos empiezan a tener la sensación de que están en este camino de vida para algo muy, muy poco concreto, que no se sabe de qué se trata, pero que habría que poner en palabras. Quizás con eso tiene que ver la misión. Nosotros no nos vamos a meter en este tema, yo no voy a entrar en este tema en este rato, en este espacio, porque se necesita hablar antes de hablar de misión de vida o de propósito o de esta palabrita que se ha puesto muy de moda hace algunos años, que es Ikigai, un concepto japonés que también hace mención a este aspecto. Se necesita hablar de otras cosas del alma humana como para entender de qué estamos hablando e incluso diferenciarlas. Pero quedémonos con el trabajo como lo más físico, con la profesión como lo más formativo, con la vocación como ese elemento anímico espiritual que le da un color a veces a nuestra elección de sentirnos llamados, aunque por vocación se pueden hacer un montón de cosas en la vida. Se puede ser padre, se puede leer un libro. O sea, esa sensación de sentirse llamado no necesariamente tiene que ver con esta elección. Y por último, la palabra misión. Para comenzar a desarrollar este tema, me voy a quedar con el primero de los puntos que te proponía en la introducción, el tema del autoconocimiento. Tomar una decisión de estas características, elegir una profesión, supone saber algunas cosas de nosotros mismos. Es, por supuesto, una decisión muy difícil de tomar porque cada una de las formaciones, cada una de las actividades profesionales requiere de determinadas capacidades. Cuando a mí en el pasado, en aquellos años de final de la escuela media, secundaria en Argentina, me hicieron algún test vocacional, ese test vocacional lo que dijo, lo que mostró, era determinadas habilidades, determinadas virtudes que se suponía yo tenía y que me conectaban particularmente con determinadas carreras. Hay gente que tiene talentos o capacidades para lo abstracto, para lo científico,
capacidades que podríamos relacionar con el mundo de la matemática y que evidentemente ciertas profesiones las necesitan. Y hay gente que tiene otro tipo de talentos, por ejemplo, más vinculados con profesiones de índole artística. Entonces, el primer punto, el de conocernos, supone varias cosas. La primera de ellas es poder tener poco o mucha, pero idealmente mucha, conciencia de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y para esto podemos hacer un ejercicio muy sencillo, que es hacer una especie de investigación con todas esas personas que nos conocen. Aquí no tenemos que quedarnos con lo que nos dice el espejo a nosotros mismos, porque muchísimas veces ese espejo solitario nos engaña, o por decirlo de otra manera, nos autoengañamos. Entonces, preguntar a todas las personas conocidas cuáles crees que son mis puntos fuertes, cuáles ves que son mis principales virtudes, cuáles ves que son mis principales defectos o mis debilidades, nos puede empezar a permitir hacer una investigación que nos va a dar material muy interesante, no solo para la decisión profesional, sino también para muchas otras cosas que tienen que ver con cómo nos ven los otros, que no necesariamente coincide con cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, explorar mis fortalezas, explorar mis debilidades. Después, otro aspecto muy importante en este autoconocimiento es tratar de descubrir qué me gusta y qué no me gusta. Hoy se habla mucho de la pasión, de hacer cosas en donde uno verdaderamente vibra con pasión, con entusiasmo, con motivación interna, que es algo que pareciera ser muy difícil de lograr en la vida profesional, o por lo menos de sostener a lo largo del tiempo. Hay quienes dicen que quienes trabajan de aquello que aman en verdad no trabajan, porque el elemento o el ingrediente de la pasión hace que te paguen por aquello que de todas maneras disfrutás o te encanta hacer. Esto no se da en todos los casos y por supuesto es una meta bastante ambiciosa lograr encontrar qué profesión coincida con esa pasión, con ese deseo por hacer eso. Quizás podemos empezar explorando aquellas cosas que nos gustaban hacer hasta desde pequeños. Recordar a qué jugábamos, recordar todas las cosas que hacíamos cuando formaban todavía parte de ese juego infantil. De vuelta volver a hablar con amigos, darnos el tiempo para hacer determinadas actividades antes de meternos de lleno en una formación. Poder hablar con distintas personas que tienen distintas actividades profesionales que estamos pensando o empezando a pensar y preguntarles cómo es la vida de un médico o un artista o un compositor o un director de orquesta o lo que quieras. Y empezar a tratar de conectar con esos elementos para ver también qué nos pasa a nosotros al irlos descubriendo. Y por último, y en un tercer nivel, por un lado te dije las virtudes y los defectos, por otro lado lo que te apasiona o lo que vibra o aquello que te hace vibrar muy especialmente. Y el tercer nivel es conocerme a un nivel ya quizás un poco más profundo, saber cuáles son las fuerzas de mi temperamento, mi carácter, poder ponerle palabras a eso. Quizás para este tercer aspecto necesites de alguna herramienta, que hoy hay un montón, que te facilite elementos para poner en palabras cosas que forman parte de cómo sos, de cómo reaccionás, de cuál es tu manera de hacer las cosas, cuál es tu patrón de acción. Todos nosotros tenemos una forma de hacer las cosas y esa forma de hacer las cosas también encaja o desencaja con determinadas actividades profesionales. Lo mismo ocurre con el carácter. El carácter, para definirlo muy brevemente, podríamos decir que es la forma con la que nos relacionamos con el mundo, como el puente que hay entre nuestro interior y nuestro exterior, la forma de ver también el mundo. Entonces,
poner palabras a todos estos aspectos, sin ninguna duda ayudan a poder entender si es mejor ir por acá o es mejor ir por este otro lado. Este proceso de autoconocimiento lleva cierto tiempo. No hay que hacerlo ni con apuro, ni mucho menos porque evidentemente es el corazón de la decisión. Después de dedicarle cierto tiempo al tema del autoconocimiento, llega entonces un segundo punto que también estuvo mencionado en la introducción y tiene que ver con nuestros padres. Más que con ellos como personas, con la expectativa de ellos. En algún momento todos hemos visto historias o hemos conocido historias o hemos leído libros o visto películas o series en donde los padres hacen mucha fuerza para que sus hijos hagan determinada actividad profesional, se formen en determinada profesión o carrera. No te olvides que el tema de la búsqueda de una profesión como expresión de una decisión personal no tiene tantos años. No hay que ir muy lejos en el tiempo para encontrarnos con que la carrera o la profesión o aquello que tenía que ver con la vida laboral de una persona era decisión de los adultos, no era una decisión que tomaban los jóvenes. En muchos casos era la continuación del negocio familiar, era la continuación del linaje, porque el abuelo, el bisabuelo, después el padre y ahora el hijo o la hija continuaban con la actividad que toda la familia hacía y por lo tanto no existía cuando nos vamos hacia atrás la pregunta ¿qué tengo que hacer en mi vida? El camino estaba dado de otra manera. Hoy la pregunta nos las hacemos cada uno de nosotros y en esto de alguna manera también participan nuestros padres aconsejando, aportando y a veces en el silencio, un silencio que muchas veces tiene expectativas calladas. Uno puede recordar cómo fue el proceso de elección. Yo, por ejemplo, empecé en una facultad de ingeniería electrónica y en, creo que segundo, una materia de casi tercer año de la formación universitaria, tengo la certeza de que tengo que dedicarme a la filosofía. Me levanté de un examen de álgebra y me fui a anotar a la Facultad de Filosofía y Letras. Un paso que fue de alguna manera un salto al vacío y que también tuvo un impacto en mis padres, porque no es lo mismo tener un hijo ingeniero que tener un hijo filósofo, que además para muchos puede ni siquiera saber o no saber exactamente qué quiere decir esto. Entonces, los padres tienen una idea y esa idea muchas veces nos condiciona. Déjame contarte una historia muy breve, porque a mí me gusta siempre encontrar estas claves de explicación del mundo interno en leyendas, en historias, en cuentos, en mitos. Y esta historia es la historia de un joven llamado Parsifal, que vivió toda su vida encerrado, hasta ese momento, ya joven, toda su vida encerrado en una especie de bosque. No conocía otra cosa que no sea ese bosque. Cazaba y conocía ese bosque como la palma de su mano, pero su madre lo había llevado allí un poco para esconderle aspectos del mundo que ella no quería que viera. Parsifal, un día cazando con su arco, con su flecha, cazando ciervos, se encuentra en el camino con 3 seres que venían montados a caballos, vestidos con sus elegantes armaduras, con sus espadas, con sus escudos. El brillo de esas armaduras que reflejaba la luz del sol le hizo pensar a Parsifal que eran ángeles, que venían del más allá, del mundo espiritual. Cae de rodillas y claro, los caballeros se ríen al ver semejante gesto de devoción por parte de este muchacho y le preguntan qué pasa, qué le pasa. Él, con mucho temor, porque pensaba que eran seres sobrenaturales, les pregunta que qué eran. Y ellos, por supuesto, le dicen que eran caballeros del rey. El encuentro duró muy pocos instantes, pero Parsifal volvió corriendo hasta la casa donde vivía, con su madre y con algunos criados. Y le dijo a su madre que ella sabía lo que quería hacer de su vida,
que acababa de tener una visión y una experiencia que le mostraban cuál era su camino, que había decidido ser caballero. Y la madre, era lo último que quería escuchar, se desmaya en ese momento cuando escucha la decisión que había tomado Parsifal. Resultó ser que el padre de Parsifal había sido caballero también y había muerto en una batalla, traicionado por algunos amigos, supuestos amigos. Entonces, la madre se había llevado a Parsifal lo más lejos del mundo de la caballería, porque era su manera de protegerlo de su destino, algo que evidentemente funcionó durante cierto tiempo y después dejó de funcionar. Cuando Parsifal se marcha, la madre le da dos cosas que representan algo, y por eso te comento toda esta historia, que es muy larga y no voy a entrar en muchos detalles. Me quiero quedar solamente con las dos cosas que le regala su madre. La primera, le regala un caballo, el más viejo, casi enfermo y a punto de morirse, porque de alguna manera con este caballo, pensaba ella, no iba a llegar muy lejos y iba a volver. Y la segunda, le da un traje que ella misma había hecho, que parecía más que de un caballero, de un bufón, para ridiculizarlo y que todo el mundo, al reírse de él, le haga arrepentirse de su decisión y de su camino. Parsifal, no obstante, ve estos dos regalos como dos tesoros. Se pone esa ropa, se sube a ese caballo viejo y se marcha. Y anda por el camino y por los caminos, un poco entre risas de todos, con la alegría de que él quería ser caballero. Y esto es un poco lo que nos pasa a todos, estas dos imágenes de estas intenciones que podríamos decir involutivas de la madre, de que no llegue demasiado lejos porque en el fondo ella quería para él otra cosa, es algo con lo que a veces internamente también tenemos que lidiar. A través de expectativas, a través de mandatos, a través de deseos, a través de proyectos que los padres no realizaron, que se quedaron como cuentas pendientes. Todas estas cosas de nuestros padres hacen que se expresen en nuestro interior con determinada fuerza. A veces nosotros hacemos nuestro camino y tenemos claro cuáles son esas cosas, otras veces no las vemos y sin embargo actúan desde lo interior y están todo el tiempo condicionando nuestras decisiones, lo que queremos decidir, lo que queremos hacer con nuestra vida, el hecho de que estamos siguiendo un camino que no es el que nosotros hubiéramos elegido. Una vez me tocó acompañar a un amigo a su fiesta de egresados, o sea, más que a la fiesta, a la entrega de diplomas en la universidad. Y cuando ese amigo recibe el diploma, baja con el diploma del estrado, esas ceremonias suelen ser bastante emocionantes, le da el diploma a su padre y se va, y nos deja a todos los que lo habíamos acompañado en ese lugar, en ese salón. Fue una imagen choqueante para todos, pero la imagen habla de por sí de la fuerza, a veces silenciosa o no silenciosa, que tiene que ver con esta expectativa. Ese título no era para él. Después de haber entregado a su padre ese título, él estudió otra cosa. Y por eso es que antes del proceso tenemos que poder darle tiempo a indagar qué pasa en el mundo interno con esta decisión, cuán libres nos sentimos de hacer el camino que realmente queremos. Me ocupé del tema del autoconocimiento, le dediqué unos minutos al tema de las expectativas de los padres. Querría entrar ahora en el aspecto social. La sociedad como una gran estructura, una supraestructura que abarca todas las individualidades, también dice que hay cosas que hay que cumplir. Está dado por esa supraestructura que cuando uno llega a cierta edad, 17 o 18 años, según el país, según la cultura, uno termina la escuela media o la escuela superior y empiezan los estudios universitarios. Y después de los estudios universitarios también está dado en esa supraestructura que hay que hacer un posgrado o una maestría, y siempre yendo un poquito más allá.
con algunos mandatos que hacen fuerza desde lo social. Si no estudias no sos nadie. Los que no estudian hacen los trabajos de fuerza, los trabajos más desagradables. La universidad es el único camino de legitimación del saber, cuando en realidad sabemos que la estructura que conocemos hoy es hija de procesos sociales que tienen muchos años. Y en estos últimos años le han pasado a la humanidad cosas muy trascendentes desde el punto de vista de la tecnología, quizás equiparables a la revolución industrial en su momento. La aparición de Internet, la primera de ellas. La aparición del teléfono celular, la segunda de ellas que quiero ponerte como ejemplo, o si querés la computadora, pero me considero todavía más revolucionario que tengamos casi todos nosotros en nuestro bolsillo una pequeña computadora que nos conecta 24/7 con todo el mundo. También ese teléfono celular es casi, te diría, una biblioteca, porque me permite acceder a un mundo que antes solo podía acceder a través de los libros. Y si los libros no los tenía porque mi biblioteca familiar era muy limitada o no había biblioteca en casa, había que ir a la biblioteca pública. Hoy prácticamente esto no lo hace, o lo hacen muy pocos, porque sabemos muy bien que con apretar algunos botones uno tiene acceso a un nivel de información, a un nivel de contenidos que antes requerían del saber de un profesor. Hoy el conocimiento, que es información, diría que no necesita de ningún profesor, está disponible incluso de forma gratuita. En distintos niveles uno puede acceder a lecturas, a textos, a documentos, a videos, a clases virtuales. Esto en mi juventud no ocurría. Otro elemento que ha revolucionado el mundo de la comunicación es la aparición de las redes sociales. Antes las personas se conectaban a través de llamados telefónicos en el mejor de los casos, cartas, correspondencia. Hoy tenemos una red de conexión en imagen en tiempo, en tiempo real prácticamente, instantáneamente. Uno puede saber lo que le está pasando al amigo que está en China en segundos y tener respuesta de cómo está, de qué le está pasando. Nos enteramos de noticias en segundos. Hoy empiezan a aparecer trabajos remotos. Gente que, como nómades digitales, están viviendo en un lugar pero trabajan virtualmente y en realidad con una computadora, acceso a internet desde su casa, desde el hotel, viajando, de vacaciones, donde sea, es posible acceder a aspectos laborales cuando antes había que pensar en que el trabajo tenía que ver con un lugar fijo al que había que ir. Son todos conceptos que empiezan a aparecer en este último tiempo. Formaciones virtuales, quizás la pandemia, que vivimos prácticamente en todo el mundo con mayor o menor intensidad, nos conectó muy especialmente con la posibilidad de hacer cursos, de hacer formaciones a través de internet en nuestra casa. La aparición inminente desde hace 1, 2, 3 años, como mucho, pero con mucha fuerza diría que 2, de lo que es la inteligencia artificial, que todavía ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar y a qué tipo de transformación social, laboral, profesional nos va a llevar. El otro día leía que se escriben entre comillas, cientos de libros con la inteligencia artificial por día. Esto también pone en jaque situaciones de editores, de escritores, de copyright, de todo un mundo que se está todo el tiempo transformando. Lo que pasa a la música, que se pueda reproducir una canción que no es del autor con la voz de un cantante, que un mundo completamente distinto. Y entonces todos estos cambios vertiginosos descolocan a la educación formal. Si no, hace una cosa, googlea por allí la historia del teléfono celular y mirá en qué momento aparece el teléfono celular y mirá cómo se fue transformando año tras año hasta el que conocemos hoy. Y después pone escuela,
aula escolar y mirá a lo largo de esos mismos años qué pasó con el aula de una escuela o de una universidad. Y te vas a dar cuenta, con cierto escalofrío como me pasó a mí, que una cosa no acompañó a la otra. Y todos los cambios en la tecnología y en el mundo de la información y de la comunicación no necesariamente tuvieron la misma reacción por las escuelas formales o los sistemas educativos formales. Entonces, es un momento muy particular donde tomar la decisión de qué carrera o qué profesión tener necesita revisar este aspecto. Porque cuando yo tuve que tomar esta decisión, tenía determinadas opciones para tomarlas, las tradicionales quizás, las posibilidades de los recursos con los que contaba mi familia, si quería o no hacer una formación que era privada, o una educación pública que en mi país existía, en otros países esto no es posible. Entonces hay que pensar todas estas cosas, pero también tener en cuenta las posibilidades que tenemos hoy, que son mucho mayores a las que había hace 20, 30 años atrás. Le dedicamos unos minutos al tema del autoconocimiento, después al tema de los padres, ahora último al tema de lo social, y me queda un cuarto aspecto para pensar, y es en sí lo que es este tipo de decisión. Durante nuestro día a día tomamos decenas de decisiones. Desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, estamos todo el tiempo decidiendo. Pero esta decisión no es igual a todas las decisiones que son habituales a la edad en la que por lo general se toma la decisión de qué profesión tener. Cuando uno es joven, aunque hay casos, y hay muchos y maravillosos casos donde esta decisión llega más adelante en la vida, o se reajusta el camino más adelante en la vida. Conozco gente que ha hecho una formación de mucho más grande, o que tenía una formación y después hizo otra. Los caminos son muchos y las posibilidades también, pero me refiero a lo habitual. Lo habitual es que esta decisión se tome en torno a la juventud, final de la adolescencia, entre los 17, 18, 19 años aproximadamente. Uno se hace esta pregunta y ve que alrededor suyo, de cada uno, todos están tomando esta decisión. Y esta decisión es difícil por tres cosas como decisión en sí. La primera de ellas es que es una decisión a largo plazo. Probablemente la primera decisión a largo plazo que tenemos que tomar en nuestra breve vida, teniendo en cuenta esa edad. Es un proceso agridulce, o sea, de sabores que no se reconocen bien, porque en general las decisiones que tomamos hasta esa edad son decisiones que tienen las consecuencias más o menos cercanas. A lo sumo haber hecho algún viaje con algún amigo, con compañeros, fue la decisión más osada que nos tocó tomar a esa edad. Pero elegir una profesión pareciera que es una decisión que es para toda la vida, aunque no necesariamente tiene por qué ser así. El peso social está puesto en que sí debe ser así, y el peso familiar a veces también, sobre todo si hay detrás de esa decisión una inversión, y hay que pagar la matrícula de una universidad que tiene su costo, y muy alto en algunos países. Entonces es una decisión que, por un lado, es a largo plazo, y sabemos muy poco de lo que queremos o de lo que deseamos o de cómo va a ser nuestra vida dentro de 5, 10, 15, 20 años. Y por otro lado, todo este escenario, digamos, de incertidumbre, porque la decisión tiene consecuencias lejanas, nos conecta con miedos que probablemente sean la primera vez que los sentimos. El miedo a equivocarme, el miedo a fracasar, el miedo a elegir una carrera que después no me guste. Hay muchas expectativas que se ponen en la carrera. De hecho, hablé de las expectativas de los padres, pero también están las expectativas que tenemos nosotros. La primera de ellas es que como la elegimos nosotros, no nos va a pasar lo que nos pasaba en la escuela secundaria, de que había materias que eran una pesadilla y otras que nos gustaban, pero la mayor parte eran difíciles de transitar porque no nos gustaba o el profesor. Exactamente lo mismo pasa en la universidad con la carrera que nosotros mismos elegimos.
Ninguna formación tiene el interés y la motivación nuestra en el 100% de las materias que se cursan. Entonces hay que también transitar por situaciones que pensábamos que no iban a existir. Porque si es la carrera que queremos, ¿cómo va a haber algo que no nos guste? Que por supuesto que hay algo que no nos va a gustar. Y también por supuesto que hay, como nos pasó antes, docentes o formadores que tampoco nos van a gustar. Y entonces, como proceso, otra vez de 5 o 6 años, o 3 o 4, lo que sea, pero de años en general, toda formación profesional nos conecta con la posibilidad de habernos equivocado. Y hay estadísticas que dicen que la deserción, la mayor deserción, está entre el segundo y el tercer año de la carrera o de la formación. Y esto tiene que ver con cruzar un umbral, con cruzar ese momento en el que tenemos que sostener la decisión. Porque una cosa es tomar una decisión y otra cosa muy distinta es realizarla en el tiempo, sobre todo con esta decisión, que requiere de la voluntad de mucho tiempo. Porque no es sostenerla algunos días que nos levantamos y vamos, o muy temprano o muy tarde, porque muchos estudiamos de noche y fuimos una vez y otra vez, esto sostenido en el tiempo por 3, 4, 5 años hasta terminar la formación. Es mucha voluntad la que se requiere para sostener este proceso. Y acá entra en juego otro aspecto, que también es muy del hoy. Y es que las generaciones jóvenes que hoy están teniendo que tomar esta decisión, y probablemente también las que la tengan que tomar en los siguientes años, tienen dos, diría yo, características que forman parte de una debilidad generacional. Una de ellas es la baja tolerancia al error. Y la otra es la baja tolerancia a la frustración o el dolor. O sea, si no funciona rápido, o si no me siento bien, dejo, o cambio, o no debe ser esto, o me hago otra vez todas las preguntas que me hice al comienzo. Y en realidad, este es un proceso que requiere de la capacidad de sostener. Y palabras como perseverancia, constancia, esfuerzo, son necesarias para transitar el proceso. Ahora, si por otro lado me encuentro con que no estoy dispuesto a hacer este esfuerzo, o a tragar este trago amargo que a veces también hay que tragar en algún momento de esos años, entonces voy a estar todo el tiempo cambiando de un lado a otro para encontrar un ideal de perfección que habría que ver si existe o no existe. Entonces, la decisión es una decisión difícil por todos estos aspectos, por los miedos, por los tiempos, por las debilidades, y porque todo esto hay que unirlo y saber que si voy a tomar una decisión, tengo que tener la posibilidad de revisar la decisión que tomo, de evaluarla. No tengo que acertar y continuar después arrastrando algo que tengo la sensación de que no es lo correcto. Tengo que poder decir año tras año, es este el camino. Y tengo que poder cambiar de camino. Yo cambié 4 veces de camino hasta sentir, por supuesto no todos giraron tanto como el paso de una ingeniería electrónica a la Facultad de Filosofía. El resto fue dentro de las humanidades, explorando entre filosofía, pedagogía, psicopedagogía, psicología, pero también teniendo una sensación y un peso de que estaba perdiendo el tiempo. Porque lo social, y a veces también lo familiar, dicen, entre tantas cosas que dicen en estos mandatos, que hay un tiempo para empezar, un tiempo para terminar, y que a determinada edad uno ya debería estar trabajando de lo que quiere, o formando su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, por suerte, están poniéndose en crisis en esta nueva generación de jóvenes y también de niños. Y en estos años, yo creo que vamos a ver, por suerte, porque muchos de nosotros lo intuíamos hace tiempo y quizás nos toque verlo, la transformación de todo un sistema de formación en otra cosa. Porque algo tiene que suceder. Las posibilidades de una formación profesional hoy son completamente distintas.
también los modelos sociales que se quieren imitar son completamente distintos. Los jóvenes están mirando cosas que nosotros no mirábamos a la misma edad que tienen ellos hoy. Entonces, si vos sos joven y me estás escuchando, seguramente tenés preguntas profesionales muy distintas a las que yo tuve, que no encajan en ninguna formación universitaria. O tenés la sensación de que si haces la universidad para estudiar marketing, por ejemplo, te vas a meter en una corriente teórica que va a tardar años en darte los recursos que hoy las redes sociales te ofrecen casi instantáneamente. Lo mismo con finanzas, o contabilidad, o programación. Y todo eso también es verdad. Y hoy hay que tener en cuenta que hay varias formaciones alternativas y que probablemente sea la primera vez en la historia, digamos, de la formación superior que uno puede valerse de distintos recursos. No porque uno sea mejor que otro, sino porque los puede combinar para ir justamente sustituyendo las debilidades que tiene el sistema tradicional, que las tiene. También las tiene la formación autodidacta o la formación que uno por sí mismo hace solo, porque uno solo no descubre ni los elementos que necesita ni los errores que está cometiendo. Entonces se necesita de algo o de alguien o de una formación que como estructura acompañe este proceso. Hay muchas preguntas y no pretendo darte todas las respuestas, ni siquiera pretendo darte respuestas, sino ayudarte a pensar en un montón de elementos que forman parte de esta elección. Bien, voy a empezar a cerrar y como trato de hacerlo siempre, lo voy a hacer con una historia. Esta es la historia de 6 adolescentes, perdidos, sin saber qué carrera elegir, sin saber cómo continuar, sin saber cuál es su vocación. Tenían que decidirse, acababan de finalizar ya el último año de su formación media y discutían porque para unos había que hacer lo que les gustaba y era muy importante hacer lo que deseaban. Otros decían que había que considerar la salida profesional, el mercado laboral. Ninguno sabía muy bien de qué se trataba esto, pero sin ninguna duda son todas cosas que recibieron como consejo, quizás de los padres, de algunos otros amigos, de algún mayor, de algún profesor. Se fueron de vacaciones juntas. Y un día después, una tarde así tranquila, después de volver de la playa, se pusieron a hablar de qué iban a hacer con esta situación. Y trazaron un plan. Cada uno de ellos, eran 6, iba a buscar al volver de las vacaciones una persona que se considerara feliz con el trabajo que hacía. Y le iba a hacer una pequeña entrevista, pero por sobre todas las cosas, cada uno de ellos le iba a pedir a esta persona feliz, a este profesional feliz, que le dieran un consejo. Después, cuando cada uno tuviera esta tarea terminada, se iban a reunir e iban a compartir. Les llevó tiempo, a algunos les fue más difícil que a otros completar con esta misión, pero finalmente se juntaron. Y cada uno, con el más absoluto silencio por parte de los otros 5, fue contando. Y por supuesto todos tenían anotado en un papelito al final la conclusión, el consejo. Terminaron de contar lo que cada uno había vivenciado y después llegó la lectura de los consejos. El primero de los consejos que un profesional le dio a este joven fue: dedica tiempo a recordar con aquello que te divertías más en tu infancia. Entre esos pedazos de memoria, quizás encuentres una pista muy interesante que te sirva y te oriente. Otro de los consejos decía: reconoce
en tu presente actividades en las que te concentres tanto, pero tanto, al realizarlas que sientas que el tiempo pasa volando. Quizás alguna de ellas se parezca mucho a eso que andas buscando. Otro consejo fue: mira entre tus libros, revistas, películas, si hay un tema que se repite. Puede que ese tema tenga alguna relación con lo que estás buscando. Otro le dijo: vuélvete sordo frente al que te oriente a trabajar en una profesión que no te guste solo por el hecho de que ahora tiene una salida laboral. ¿Quién puede garantizar que cuando termines los estudios eso va a continuar igual? Y si seguir igual, ¿con qué dinero se paga dedicar tantas horas de tu vida a algo en lo que no te sientes cómodo y no te sientes bien? El quinto le dijo: elige tu profesión siendo leal a tu propia voz interior, a tu naturaleza interior. No cometas el error de entregar tu futuro a realizar el proyecto de tus padres o de alguno de tus ancestros o figuras significativas de tu infancia. Tu vida es tuya. Siéntete con el permiso y la libertad de apropiarte de ella. Y el último de los consejos fue: cierra los ojos, respira profundamente 3 veces y deja que se forme una imagen en la pantalla de tu imaginación, de tu mente. Trata de verte 15, 10, 15 años, 20, disfrutando de tu lugar de trabajo. Parte de un detalle, por ejemplo, tus manos, y sigue aumentando así tu campo de visión. No juzgues nada de la escena que se te va creando. Deja que lleguen detalles. ¿Cuál es esa escena? ¿Qué ves? Tomé esta historia de Carmen Guerrero. Me pareció bellísima y quería compartirla contigo. Seguramente te quedás con muchas preguntas, seguramente tenés muchas cosas por resolver. Podés ponerte en contacto conmigo y si puedo, sin duda te voy a dar una mano. Empiezo a despedirme dejándote una síntesis antes de los puntos que traté de destacarte como importantes y después cerramos este episodio. El primero de los puntos que quiero dejarte como conclusión es: busca conocerte un poquito más en profundidad, saber algo más de tu temperamento, de tu carácter, conocer a través del espejo de los demás cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué es eso que te apasiona. Lo segundo que me parece importante es que mires en la imagen de tus padres o en tus padres cuáles eran sus deseos, que se los preguntes incluso. Sus deseos respecto a vos, a tu futuro. Cuáles eran sus expectativas, qué esperaban, cuáles eran sus miedos o cuáles son sus miedos. Cuáles son o fueron sus proyectos que no pudieron terminar. Esas cosas que le quedaron pendientes. El tercero de los puntos, a la manera de conclusión, tiene que ver con la sociedad. ¿Qué te exige la sociedad? ¿Qué te pide? Y por otro lado, ¿qué te ofrece? ¿Dónde están las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades? No solo las formales y las informales. No solo las históricas o las tradicionales, también las novedosas, esas que están surgiendo ahora. Y que hay que ser un poco loco para alargarse por un camino nuevo. Y por último, y cuarto, reflexiona acerca de qué te pasa con esta decisión. ¿Qué te pasa con una decisión tan a largo plazo, como lo dijimos? ¿Qué te pasa con los miedos? Con el miedo a equivocarte, o con el miedo a perder el tiempo. ¿Qué te pasa con el miedo al fracaso?
¿Qué te pasa con la posibilidad de explorar o de tomarte un tiempo para decidir, aunque todos tus amigos estén ya comenzando una actividad, una formación profesional? ¿Qué pasa si vos no estás listo todavía para empezar? ¿Tenés ese permiso para explorar un tiempo más? ¿Tenés esa compañía o ese acompañamiento de tus padres para no presionarte en una decisión que puede ser crucial y muy importante sin duda para vos? ¿Qué te pasa con la posibilidad del dolor o que las cosas no sean como vos esperabas que sean? Sin duda todas estas preguntas te van a aportar una reflexión más que interesante. Y de corazón deseo que este proceso, que va a durar X tiempo, sea para vos una anécdota con la que puedas compartir con otros. Porque es fantástico compartir con otros cómo fue nuestra búsqueda. Es parte de lo que nos hace verdaderamente hombres. Ahora sí me voy despidiendo. Te quiero sugerir que visites mi página web para ver cursos. Hay cosas que pueden interesarte, para ver charlas. Cada 15 días, además de los episodios de podcast, hacemos encuentros en vivo que son totalmente gratuitos. La dirección de esta web es viajeamimismo.com. Te quiero dejar un saludo, agradecerte este tiempo recorrido por nuestros caminos interiores. Si pensás que a alguien le puede servir este episodio, háceselo llegar, y si querés aviso para los encuentros siguientes te podés suscribir, como seguramente ya lo sabes. Te quiero dejar como siempre la frase preferida, mi frase preferida de Juan Ramón Jiménez, que dice: no corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es a ti solo. Hasta muy pronto. Un abrazo.